Entonces el tema de hoy es potencial eléctrico, conductividad y teoría de bandas. Estamos viendo ahora la presentación. Entonces los objetivos de hoy en términos de conceptos son potencial eléctrico medido en voltios o en joules sobre coulomb, conductividad, que es el inverso o el recíproco de la resistividad, y teoría de bandas. En ese caso vamos a ver cómo los niveles de energía, cuando están muy juntos, se convierten en bandas, porque la separación entre un nivel y otro no se nota. Cuando tenemos un sistema con cargas eléctricas, el sistema adquiere energía potencial. En este caso, energía potencial eléctrica. ¿Ya? Pueden imaginar un sistema formado primero por un planeta y un satélite, la Tierra y la Luna. ¿Ya? Si la Luna se detiene, su energía cinética es cero, pero como es atraída por la Tierra, va a empezar si la Luna se detiene, va a empezar a caer hacia la Tierra. O sea, va a adquirir energía cinética, porque tenía energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Una forma sencilla de escribir la energía potencial gravitatoria es m por g por h. ¿Ya? Entonces, cuando los sistemas tienen masa, tienen energía potencial gravitatoria. Aquí es parecido. Pueden tener un protón y un neutrón, un protón y un electrón, ¿ya? Y el electrón, si se detiene, va a ser atraído hacia el núcleo o hacia el protón, ¿ya? Recuerden que el protón es como 2000 veces más masivo que el electrón, ¿ya? Así que prácticamente el protón o un núcleo no se va a mover, ¿ya? Si se mueve es despreciable. Bueno, el electrón entonces se va a acercar hacia al objeto más masivo, que sería el protón, porque hay atracción eléctrica, o sea, va a pasar de estar quieto a estar en movimiento. ¿Por qué? Porque tenía energía potencial. En este caso, energía potencial eléctrica. ¿Ya? La energía potencial, como toda energía, se mide en joules. Y lo que nosotros hacemos es normalizar, ver cuánta energía tiene el sistema, pero por unidad de carga. O sea, energía por unidad de carga. Joules dividido por Coulomb. Eso es el potencial. Eso es lo que mide el potencial. ¿Ya? ¿Cuánta energía hay? ¿Cuánta energía eléctrica hay por unidad de carga? Entonces aquí dice, el potencial eléctrico medido en voltios, generado por una carga puntual ubicada en el origen, en 000 metros, y medido en el punto P, en X, Y, Z, es igual a cierta expresión matemática. En el origen podría haber un protón, ¿ya? Y en el punto P, que es donde miden el potencial, podría haber un electrón. O eventualmente podría no haber nada, ¿ya? Porque el potencial eléctrico en el punto P no depende de lo que hay en el punto P. Depende de quién lo crea. Depende de lo que hay en el origen, ¿ya? Entonces la fórmula dice que el potencial eléctrico de una carga puntual es la constante K, en el vacío vale 9 por 10 elevado a 9, por la carga que crea el potencial, en este ejemplo sería un protón, dividido por R, dividido por el módulo del vector posición, que sería raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? Ese es el potencial eléctrico generado por una carga puntual. Es bueno saber que cualquier sistema que no sea una carga puntual, pueden imaginar una nube, ¿ya? Con una forma extraña, donde cada molécula de agua genera un pequeño potencial. Entonces lo que queremos es el potencial neto, ¿ya? Lo que hay que hacer es aplicar esta fórmula para carga puntual, imaginando que el objeto complejo, que puede ser la nube, está dividido en millones y millones de partículas pequeñitas, de partículas puntuales.
Entonces a cada partícula puntual se le aplica esta fórmula para calcular el potencial de cada partícula en el punto P, y finalmente se suma. Y con eso obtienen el potencial eléctrico del objeto original, que podía ser una nube. ¿Ya? Típico truco en física, que algo que es muy complejo se simplifica a un sistema sencillo formado por cargas puntuales o partículas puntuales, y se aplica la expresión matemática para objeto puntual. Se suma todo y con eso se tiene la respuesta para el problema original. ¿Ya? Esa es la base del cálculo, que lo inventó Isaac Newton. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos la expresión para potencial eléctrico, que ya les dije que era energía por unidad de carga, pero si multiplicamos por la carga, quedaría energía, ¿ya? Sabiendo el potencial que genera un protón en el punto P, si en el punto P colocan un electrón, multiplicando el potencial por la carga del objeto que se colocó en el punto P, obtendría la energía del sistema. La energía potencial, en este caso eléctrica, que se mide en joules, y que se simboliza con U. ¿Ya? La energía potencial eléctrica, almacenada por un sistema, por ejemplo, por un protón y un electrón, por ejemplo, por un átomo de hidrógeno, es igual a la energía mínima necesaria para colocar las cargas en las posiciones finales, partiendo desde el infinito. ¿Ya? Es decir, si quieren crear un átomo de hidrógeno y quieren saber cuánta energía está guardando el átomo de hidrógeno, lo que hay que hacer es, según esta definición, se parte primero con nada, espacio vacío, se acerca el protón al punto final, al punto que tiene que ocupar, por ejemplo, el origen, se calcula cuánta energía ocuparon para colocar el protón en ese punto, partiendo el protón en el infinito, donde infinito para un protón puede ser 1 metro, ¿ya? 1 metro ya es algo infinito para un protón. Después tomen el electrón y colóquenlo en el punto final, en el punto que tiene que estar para formar el sistema. Calculen cuánta energía tiene que ocupar para eso, porque dice energía mínima, ¿ya? Como mínimo, ¿cuánta energía ocuparon? Después sumen todas las energías, y esa es la energía potencial del sistema. La gracia es que se calcula de una forma fácil, ¿ya? La energía potencial U de un sistema formado por A y B, según la imagen inferior, va a ser igual a la carga A por el potencial de B, o la carga B por el potencial de A. ¿Ya? La fórmula les va a quedar la constante K por la carga A por la carga B partido por la separación. ¿Ya? Entonces también aquí estamos imaginando un sistema puntual, un sistema formado por cargas pequeñitas, donde el potencial vale K por Q dividido por R. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí, Simón? no entiendo bien la diferencia entre potencial eléctrico y energía potencial. Ya. Imagínate ¿Qué que es? ya, tiene un sistema formado por un protón y un electrón, un átomo de hidrógeno, por ejemplo, ¿ya? Y tú calculas que la energía del sistema, ¿ya? La energía del sistema vale 3 por 10 a la menos 19 joules. Estoy inventando el número, ¿ya? ¿Cómo lo calculaste? ¿Ya? Lo calculaste como la energía necesaria para construir ese sistema. ¿Cuánta energía ocupaste para colocar el protón en ese lugar? ¿Y cuánta energía ocupaste para colocar el electrón en ese lugar? Como mínimo. Siempre es como mínimo, porque en física uno tiene que pensar que es eficiente. ¿Ya? Entonces, tú calculaste y te dio un número, tantos joules, ¿ya? Pero podrías necesitar la energía por unidad de carga, ¿ya? Antes de seguir con la explicación, en mecánica uno necesita la energía por unidad de masa, ¿ya? Porque si te dicen, mira, para que este cohete
alcance o pase la atmósfera, para que el cohete pase la atmósfera, necesito 1.000.000 de joules. Pero eso no te sirve porque te van a preguntar al tiro, ¿y qué masa tiene el cohete? ¿Ya? Ah, el cohete tiene 1 kilogramo de masa. Ah, entonces es 1.000.000 de joules por cada kilogramo. ¿Ya? Entonces no te basta con que te den la energía, porque tienes que saber cómo es el cohete, si es un cohete grande o un cohete pequeño. Entonces tú vas a dar la energía por unidad de masa. Ahora, en electromagnetismo tú das la energía por unidad de carga. Es la misma idea, ¿ya? Pero aquí la atracción ya no es gravitatoria, sino más bien es atracción eléctrica. Entonces, calculando la energía, lo divides por la carga, ¿ya? Por la carga ya sea del electrón o del protón, según lo que quieras calcular, y obtienes el potencial eléctrico, ¿ya? La energía potencial gravitatoria, en física 1, en mecánica, es energía por unidad de masa, ¿ya? Ese es el potencial gravitatorio, ¿ya? Potencial gravitatorio es energía por unidad de masa. El potencial eléctrico es energía por unidad de carga. Esa es la diferencia, ¿ya? Y, profe, Dime, ahí, dijo que se dividía por la por la carga. carga, Sí. y pero que ahí en la diapositiva sale multiplicado, ¿o no? Ya, vamos a ver. Entonces, la primera fórmula dice B, potencial. Eso es energía por unidad de carga. Después dice U en azul, abajo. Eso es energía. Entonces se multiplica por la carga porque B corta, o V, es energía por unidad de carga. Si lo multiplicas por carga, te queda energía. ¿Ya? Macarena ¿Qué fue el dice, último que dijo, profe, que se quedó pegado? ah, cuando multiplicas la carga por el potencial, te va a quedar energía. Porque la carga se mide en Coulomb y el potencial se mide en joules dividido por Coulomb. ¿Ya? Marianela dice, R siempre va a ser la distancia entre la carga y el punto P, ¿verdad? Sí. Entre la carga que genera el potencial y el punto donde están midiendo el potencial. Sí. ¿Ya? Pero, profe, Sí. disculpe, si el potencial está en joules partido en Coulomb, El potencial B. ¿Sí? sí, pero ¿y ¿Sí? por qué? ¿Y cómo se llega a esa unidad si está multiplicado arriba? No sería como en... Ya. ¿Ya? Vamos a ver la fórmula. Profe, ¿puede enseñar el Power? ¿Cómo? ¿Puede enseñar el Power, por favor? Voy a responder la pregunta que me hicieron recién. ¿Ya? Ahí voy. Ya. Entonces escribí K por Q dividido por R. ¿Se ve eso? Sí, profe. Ya. Sí, se ve. K es la constante eléctrica. Se mide en newton por metro cuadrado dividido por coulomb al cuadrado. K es la carga, se mide en coulomb. R se mide en metros. ¿Ya? El potencial queda medido en joules dividido por coulomb. ¿Ya? ¿Qué cosa es joules? Newton por metro dividido por coulomb. ¿Qué cosa es newton? Newton es masa por aceleración. Kilogramo, metro, dividido por segundo al cuadrado. Todo eso por metro, ¿ya? Y todo eso dividido por coulomb, ¿ya?
Y si multiplican esto, por esto, por esto, llegan a eso, ¿ya? Que es joules dividido por coulomb, ¿ya? Por eso energía potencial es carga por potencial. U queda en joules, carga queda en coulomb, y potencial queda en joules dividido por coulomb. ¿Ya? Además, joules dividido por coulomb es voltio. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda respecto como a las fórmulas que mostró. Em, ¿En qué se diferencia entonces la primera y la segunda? Que la segunda es como la misma, pero tiene dos Q nomás, po. Es la misma fórmula en realidad, pero como en un sistema, algo así. La primera es potencial, energía por Claro. unidad de carga. Y la segunda es energía. Pero es que es la misma fórmula de K por Q1 por Q2 partido R, po, ¿no? ¿Esa es la otra? Lo voy a escribir. ¿Ya? Potencial. K por Q dividido por R. Energía potencial. Ah, y se mide en Joule sobre Coulomb. Energía potencial. Profe, No se no ve, se profe. ve, ¿No no ve? se ve lo Ya. que te... ¿Se ve ahora? Ahí sí. Sí, ahí sí. Energía potencial es U, es Q por V. ¿Ya? Ejemplo. Ejemplo. Carga A, carga B. Entonces, separación R. Potencial de A es K por carga A partido por R. Potencial de B es K por carga B partido por R. Energía del sistema es carga A por potencial de B o carga B por potencial de A. ¿Ya? Esto queda medido en voltios o joules sobre Coulomb y esto queda medido en joules. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Y por qué es carga de A por el potencial de B y no como carga de A por potencial de A? Porque nada en física o nada en el universo interactúa consigo mismo. ¿Ya? Entonces no podría ser carga de A por potencial de A porque sería que la misma carga se está afectando a sí misma. Y así no funciona el universo. El Ya, universo entiendo. funciona por interacción de un objeto con las demás cosas, no consigo misma. Y nunca ocurre lo contrario. Todas las fórmulas de física van a ver que es el objeto interactuando con su entorno, no consigo mismo. ¿Ya? ¿Más dudas? Profe, y para sacar la total habría que sumar la ambas, ¿cierto? No, ¿No? no, son iguales. Ah, entonces cualquiera de las dos nos sirve. Este número y ese te da lo mismo. Ah, ya. ¿Ya? Te da el mismo valor. ¿Ya?
Benjamina, la del bosón de Higgs, claro, es la partícula que hace que las partículas tengan masa, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de carga, ¿ya? Concepto de potencial, ¿ya? Bueno, lo expliqué recién, el potencial, lo voy a anotar mejor en el chat, ¿ya? El potencial eléctrico es la energía eléctrica por unidad de carga. ¿Ya? Eso es todo. Es como, le repito el ejemplo de un cohete. Un cohete, les dicen, para que el cohete supere la atmósfera hay que aplicar 1.000.000 de joules. Pero eso no es suficiente, porque ustedes tienen que preguntar, ¿y cómo el cohete es grande o es pequeño? Ah, el cohete es de 1 kilogramo. Ah, entonces 1.000.000 por cada kilogramo. Eso es potencial. En este caso, en vez de darlo por unidad de masa, lo damos por unidad de carga. ¿Ya? ¿Ya? ¿Más dudas? Ya. Entonces ahora seguimos viendo la presentación. Ahora tenemos que hablar Profe, de... ¿puede retroceder un poquito? ¿Ya? ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Ya. ¿Hay alguna duda sobre esto? No, profe, todo bien. Ya. Entonces ahora vamos a ver la posibilidad de que que la carga eléctrica se pueda desplazar, ¿ya? Para que pueda pasar la carga eléctrica de reposo a movimiento, tiene que haber una fuerza, ¿ya? Fuerza en masa por aceleración, ¿ya? Entonces, en este caso, la humanidad descubrió que si tienen un cilindro metálico, un cable, ¿ya? El cable contiene electrones libres, ya porque es de metal, así que cuando colocan una fuente de campo eléctrico, ¿ya? Los electrones van a sentir que hay campo eléctrico y van a ser repelidos por el polo negativo y atraídos por el polo positivo. Así que van a adquirir energía cinética. Ese flujo de electrones se llama corriente, ¿ya? Entonces necesitamos cuantificar causa, efecto y resistencia del sistema al efecto, ¿ya? La causa del desplazamiento es que aplicaron energía. O sea, hay voltios, hay voltaje, ¿ya? Esa es la causa, ¿ya? El efecto es que hay corriente, que hay flujo de electrones.
la corriente la medimos como carga por unidad de tiempo, ¿ya? Carga por unidad de tiempo. Eso sería ampere, ¿ya? La carga se mide en coulomb, el tiempo se mide en segundos, ¿ya? La división queda coulomb dividido por segundos, y eso es ampere. Esa es la unidad de corriente, ¿ya? En ciertos casos la carga puede ser carga positiva, o hasta puede ser iones, ¿ya? Y si aplican, por ejemplo, 1 voltio a un cable de oro, el efecto va a ser distinto a si aplican 1 voltio en un cable de silicio, ¿ya? En el caso del silicio va a haber una corriente más chica, porque el efecto depende de la resistencia, ¿ya? La resistencia eléctrica mide el grado de oposición del material al movimiento de carga, ¿ya? Y la resistencia se mide en ohm, ¿ya? Que es lo mismo que volt dividido por ampere, ¿ya? Entonces vamos a ver la presentación. Entonces aquí dice términos claves. Primero, I, intensidad de corriente medida en amperes. Un ampere es un coulomb dividido por segundo. B es la causa, es la diferencia potencial, se mide en voltios. 1 voltio es 1 joule dividido por coulomb. Y R es la resistencia al sistema en ohm. 1 ohm es 1 volt dividido por ampere, ¿ya? Se sabe que la relación entre la causa y el efecto es entre B e I, entre el potencial y la corriente, es lineal para los materiales ideales o materiales ómicos, ¿ya? O sea que si grafican B en función de I, les va a quedar una recta. Por lo tanto, B va a ser igual a la pendiente de esa recta multiplicado por el eje X, por I. Y la pendiente se llama resistencia, ¿ya? ¿Qué cosa es la resistencia de un sistema? Ese grado de oposición al flujo de corriente, se mide en volt dividido por ampere o en ohm, pero matemáticamente es la pendiente del gráfico B versus I, ¿ya? Por lo tanto, para un material ideal, B va a ser igual a la pendiente por el eje X, y el eje X es la corriente, ¿ya? ¿Qué es lo que hace una resistencia? Toda la resistencia convierte la energía eléctrica en calor, ¿ya? La energía eléctrica es la energía cinética de desplazamiento de la carga que se está moviendo por el cable, ¿ya? Y cuando hay resistencia, hay fricción, por lo tanto, energía cinética se pierde como calor. Y eso se llama efecto Joule. El efecto Joule corresponde a perder energía eléctrica como calor. Y lo que necesitamos en este caso es saber cuánto calor emite el sistema por cada segundo. Calor dividido por segundo, o sea, joules dividido por segundo. Eso es watt, ¿ya? Y la variable se llama potencia. ¿Cuánta potencia calórica se emite por cada segundo? Y la fórmula dice que se calcula como V por I, ¿ya? Esa es la potencia que emite una resistencia. Es una potencia asociada a la emisión de calor, ¿ya? Por otro lado, la resistencia de un sistema, en el dibujo de la derecha, ¿ya? Podemos ver que el cilindro es el sistema por el cual circula la corriente, ¿ya? El cilindro tiene una longitud L, un área o sección transversal A, y vemos que la corriente va hacia la derecha, ¿ya? De color violeta, y este cilindro tiene una resistividad ρ. La resistividad identifica al tipo de material, ¿ya? La resistividad del oro es mucho menor que la resistividad del mármol, ¿ya? Entonces hay una forma
matemática de calcular la resistencia, ¿ya? Porque les dije que era la pendiente del gráfico B versus I, ¿ya? Pero hay una forma geométrica de calcularlo, que es la siguiente fórmula, la fórmula que está a la derecha, donde podemos ver que resistencia es resistividad, ρ por longitud dividido por área. Entonces tenemos dos maneras de calcularlo: haciendo un gráfico, haciendo muchas mediciones, rectificando y calculando la pendiente, y con eso tenemos la resistencia, o geométricamente, midiendo la longitud, midiendo el área, haciendo la división y multiplicando por la resistividad, la cual se mide en ohm multiplicado por metro. El opuesto o el recíproco se llama sigma. Como es el recíproco, se calcula como 1 dividido por ρ, y eso es la conductividad del material medida en ohm por metro a la menos 1. ¿Ya? Entonces, resistividad y conductividad transmiten ideas opuestas. Si algo es muy resistivo, entonces poco conductivo, y si algo es muy conductivo, entonces es poco resistivo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí? ¿podría por favor repetir el concepto de resistencia? Ya, resistencia es el grado de oposición al flujo o movimiento de carga. ¿Ya? A mayor resistencia, más cuesta que se muevan las cargas. Ya, profe, gracias. Vale. ¿Más dudas? Valentina dice, me perdí en el efecto Joule. Ya. ¿Qué cosa es una resistencia? Cada vez que vean el símbolo de la W varias veces, significa que hay una resistencia. Es decir, significa que hay un lugar donde la energía eléctrica se convierte en calor. Y eso se llama efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? Es conversión de energía eléctrica en calor. ¿Ya? Esa es la respuesta para Valentina. Isidora dice, ley de Ohm. No he hablado de la ley de Ohm, Isidora. Lo que sí hablé fue de resistencia. ¿Ya? La resistencia es la pendiente del gráfico voltaje versus corriente. ¿Ya? Y resistividad, como había dicho, es el grado... resistividad. Resistencia es el grado de oposición a la transmisión de corriente, ¿ya? Y resistividad identifica el material, ¿ya? O sea, la resistividad del oro es mucho menor que la resistividad del mármol. Y resistividad y conductividad son recíprocos u opuestos, ¿ya? Algo muy resistivo es poco conductivo y algo muy conductivo es poco resistivo, ¿ya? Esa fue la respuesta para Josefa. ¿Ya? ¿Más dudas? Ya. Vamos a hacer el intermedio, 10 minutos, ¿ya? Entonces voy a apagar la camarita por 10 minutos y ahí regresamos, ¿ya?
Continuamos con la clase. Ya. Entonces ahora vamos a hablar de cómo los niveles de energía se convierten en bandas. ¿Ya? Entonces ustedes, con el conocimiento de química, saben que los electrones se distribuyen en niveles de energía. ¿Ya? Eso ocurre cuando el átomo está aislado. Pero cuando muchos átomos forman un cristal, ¿ya? Resulta que los electrones cumplen con el principio de exclusión de Pauli, lo que significa que los electrones no pueden estar en el mismo estado cuántico. Entonces, cuando hay un electrón en cierto nivel, ¿ya? Llega otro electrón, en teoría tendrían que ser los niveles iguales, pero si son iguales, están en el mismo estado cuántico. Entonces, el segundo electrón se desplaza un poquito, ¿ya? O sea, tiene casi el mismo nivel de antes, ¿ya? Y a la vez cumple con el principio de exclusión de Pauli, porque ya no tiene el mismo estado cuántico que el otro electrón. Cuando llega un tercer electrón, hace lo mismo. Cuando llega un cuarto electrón, se desplaza un poquito, etc. ¿Ya? Al final, el efecto neto es que el nivel, que era una línea, ¿ya? Una línea de energía, se pone más gordito, se convierte en una banda. ¿Ya? Eso es porque los electrones, para cumplir con el principio de exclusión de Pauli, ¿ya? Se desplazan un poquito del nivel original. Entonces, la banda de energía, vista con detalle, está formada por niveles, ¿ya? Por niveles con una pequeña diferencia de energía entre uno y otro, pero la diferencia es tan pequeña que es despreciable, ¿ya? Así que existen orbitales atómicos, donde están los niveles, y existen orbitales moleculares, donde los niveles se convierten en bandas, ¿ya? Y eso ocurre cuando obligan a los átomos a estar juntos formando un cristal, ¿ya? Antes de continuar, les debo contar que en novedades lo edité y aproveché de colocar que la sala donde vamos a tener la clase en la tarde es la sala 11, ¿ya? Ya. Entonces pasamos a la presentación de PowerPoint. Profe, ¿Sí? Dime. Simón. A ver, voy a subir el volumen porque no te escucho. Simón, a ver. ¿aló, profe, se escucha? Sí, ahora sí, sí. Ah, ya, perdón, es que justo se me quedó pegado, entonces no escuché si se me había escuchado. Bueno, es que me quedó una duda de lo último que vimos antes del descanso. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre resistencia y resistividad? Ya. Igual que la diferencia entre energía y potencial. ¿Ya? Lo voy a escribir acá. Ya. Se ve que escribí resistencia es ρ por dividido por A. Sí, profe. Y ya. Entonces la resistencia cuantifica
cuantifica la oposición al flujo de carga, a la corriente, ¿ya? Pero si despejamos resistividad, se obtiene que resistividad es resistencia por unidad de longitud y de área. La resistividad es una resistencia normalizada, igual que el potencial es una energía normalizada. ¿Ya? Esa es la diferencia. Esto es resistencia normalizada. Así como potencial es energía normalizada. Pedro Salazar tiene una duda. Profe, ¿a qué se refiere con que sea normalizada? Cuando cierto valor lo divides por algo, es porque lo estás normalizando. Lo puedes dividir, lo puedes dejar por unidad de masa, unidad de carga, unidad de longitud. Ahí lo estás normalizando. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Vale. ¿Más dudas? ¿Quieren ver la imagen, Montserrat? Sí, a lo que escribió recién, por favor. Entonces ahí estamos viendo resistencia R y resistividad ρ. Ahí no se olviden que la resistividad es el recíproco o inverso de la conductividad. ¿Ya? Resistividad es 1 dividido por conductividad. Ya. Bueno, entonces estábamos hablando de cómo los niveles de energía se convierten en bandas cuando los átomos, en especial los electrones, ¿ya? Se ven obligados a moverse un poquito, alterar un poquito el nivel de energía, para cumplir con el principio de exclusión. ¿Ya? Ya. Entonces aquí podemos ver teoría de orbitales moleculares, distinto de orbitales electrónicos u orbitales atómicos. ¿Ya? Una banda está formada por niveles de energía redistribuidos, de modo que la diferencia de energía entre niveles consecutivos es del orden de 10 a la menos 22 electronvolt, un valor que puede tomarse como igual a 0. ¿Ya? Luego, los electrones más externos en un cristal, por ejemplo en un cristal de cobre, ¿ya? Podrán estar en dos bandas de energía,
la banda con menos energía y la banda con más energía. Observemos la figura de abajo. Hay una banda de valencia y una banda de conducción, ¿ya? El valor máximo de la banda de valencia es E sub B y el valor mínimo de la banda de conducción es E sub C. Recuerden que las bandas se formaron cuando los niveles se desplazaron un poquito, ¿ya? La banda de valencia es la banda o intervalo de energía donde están los electrones que no participan en la conducción o flujo de corriente. Estos electrones de la última capa participan en la formación de los enlaces entre los átomos del cristal. Sin embargo, más arriba, en términos de energía, está la banda de conducción. Es la banda o intervalo de energía donde están los electrones libres o electrones con libertad de desplazamiento. Y estos electrones sí participan en la conducción o flujo de corriente. Y por el hecho de estar participando, quiere decir que su energía está dentro de la banda de conducción, ¿ya? Observen que hay una energía E sub G, que se llama energía del gap, que es la separación entre la banda de valencia y la banda de conducción. O sea que un electrón que esté en la banda de valencia, para empezar a moverse y transmitir corriente, tiene que superar E sub G, superar la energía del gap, para caer dentro de la banda de conducción, ¿ya? Si no supera esa dificultad energética o esa barrera energética, no va a estar en la banda de conducción y no va a transmitir corriente, ¿ya? Y obviamente si E sub G es muy grande, ¿ya? Imaginen un caso extremo muy pero muy grande, entonces podríamos estar, por ejemplo, frente a plástico, ¿ya? Porque los electrones con libertad de movimiento dentro del plástico nunca van a alcanzar a conducir, lo que significa que la energía del gap es muy grande, tan grande que no conducen, no llegan a la banda de conducción, ¿ya? Ya. ¿Alguna pregunta? Benjamín Negrete, Profe, ¿sí? si los electrones de la banda de valencia conducen o se mueven, ¿se rompen los enlaces? Depende del enlace, ¿no es cierto? Depende de cómo esté Ah, ya. formado el cristal, ¿ya? Pedro Salazar. Profe, en el gráfico que mostró abajo, dijo que el eje era la energía, ¿cierto? Pedro, Eh, repite lo que preguntaste. ya, es que mostró un gráfico en en la última ¿Sí? diapositiva y el eje E era la energía, ¿cierto? El eje Y es la energía, sí. ¿Y el eje X qué era? No representa nada, es solo para poder hacer el dibujo. Ah, ya, ya, gracias. Ya. ¿Más dudas? ¿Profe? ¿Sí? Entonces, como ¿se puede tomar como sinónimo o equivalente orbitales moleculares y bandas? ¿O no? No. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entonces? Los orbitales moleculares son las funciones de onda cuántica que te dicen cómo están unidos, ¿ya? Y las bandas son los niveles de energía desplazados cuya diferencia entre uno y otro tú no puedes ver, que lo tomas por cero, ¿ya? Isidora dice, ¿se puede considerar E sub C como el umbral a superar? ¿Y en qué unidad se mide? En parte sí, Isidora, voy a hacer un dibujo.
Ya. Cuando no hay agente externo, cuando no hay una batería, los electrones de valencia tienen la mínima energía posible, ¿ya? O los electrones con libertad de desplazamiento, ¿ya? Están acá, la mínima, ¿ya? O podrían estar más abajo incluso, ¿ya? Entonces, hay una energía acá que se llama E sub G, la energía del gap, pero cuando ustedes le aplican energía, lo conectan a una batería, estos electrones que estaban con la mínima energía pueden saltar acá, ¿ya? Y si está justo en el borde, ya va a conducir. Si está más arriba, con mayor razón conduce, ¿ya? Entonces, en cierto sentido, esta es la mínima energía, si esto es cero, ¿ya? E sub C, es la mínima energía que tiene que tener un electrón para poder estar conduciendo, ¿ya? Así que esa es la respuesta a la pregunta que me hicieron. ¿Más dudas? Unidad de conductividad. Ya. Rho es la resistividad, se mide en ohm multiplicado por metro. Sigma es la conductividad, es 1 sobre Rho, por lo tanto se mide en ohm por metro a la menos 1. ¿Ya? Unidad de sigma, ohm por metro a la menos 1. Profe, está escribiendo porque no se ve ¿No se nada. ve? Ya. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Ya. Resistividad es ohm por metro, conductividad es el inverso, ohm por metro a la menos 1. ¿Más dudas? Profe, una duda. Sobre la energía del gap, entonces se podría decir que mientras mayor sea esa energía del gap, mayor resistividad tiene el átomo o el Mayor objeto. resistencia, sí. Sí. Ah, ok. Claro, porque más le cuesta a los electrones pasar de valencia a conducción. Sí. Ya. ¿Más preguntas? Ya. Les voy a compartir un link. Ya, en el chat hay un link. Demos clic ahí.
Voy a compartir pantalla. Vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuál fue el nivel de dificultad del concepto de potencial eléctrico? 1 es muy fácil, 5 es muy difícil. ¿Ya? Ah, ya. Ahí va el link de nuevo. Entonces recordemos que potencial es energía por unidad de carga. Se mide en joules sobre coulomb o voltio. Ya, siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nivel de dificultad de la comprensión asociada a la ley de Ohm, entendida como potencial es igual a resistencia multiplicado por corriente? Isidora dice, esa energía es momento dipolar por campo eléctrico. No, porque esto es más general, ¿ya? Los dipolos son un caso especial, ¿ya? En cambio, esta fórmula es la fórmula más general posible, y si lo aplican a un dipolo, se obtiene todo lo que vimos para el caso de dipolos, ¿ya? Bueno, entonces en el caso de la ley de Ohm, vimos que la relación entre voltaje y corriente es lineal para los materiales ideales. Los materiales ideales son los materiales óhmicos, materiales que cumplen con la ley de Ohm, que son lineales. Ya, lo que había dicho de la pregunta de energía es que energía potencial eléctrica, simbolizada con U, cuando lo dividen por la carga obtienen potencial, ¿ya? Potencial eléctrico. Y la fórmula general es la que vimos hoy, pero cuando la fórmula se aplica para un dipolo, se obtiene que energía potencial eléctrica es menos P.D, menos P.E, punto campo eléctrico, ¿ya? Entonces, la energía de un dipolo es un caso particular de la energía que vimos hoy. La ley de Ohm. La relación entre voltaje y corriente es lineal, ¿ya? Por lo tanto, hay una pendiente. Y la pendiente es la resistencia. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nivel de dificultad de la compresión asociada al modelo de bandas? En el modelo de bandas vimos que los niveles de energía, para cumplir con el principio de exclusión, se desplazan un poquito, de modo que todos juntos pueden formar una banda de conducción o una banda de valencia, y esa banda, vista con detalle, con mucho detalle, está formada por niveles, pero eso no se alcanza a notar. Están demasiado juntos uno tras otro, ¿ya? Valentina pregunta, lo del gap, ¿ya? El gap es la diferencia de energía entre la banda de conducción y la banda de valencia. Mientras mayor sea el gap, más le va a costar al material conducir corriente. Entonces, el gap en
en un alambre de cobre es mucho menor que el gap en un cilindro de mármol. ¿Ya? Ya. Eso era lo último que había que ver hoy día. Valentina, ¿quedó claro lo del gap? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Hay más dudas? Si el electrón está en la banda de valencia, ¿cuál es su mínima energía? La mínima posible suele ser un valor negativo, ¿ya? No tiene por qué ser cero. Esa es la respuesta para Isidora. Montserrat, ¿era la diferencia de qué? La energía del gap. La energía del gap es la diferencia de energía entre el mínimo valor de la banda de conducción y el máximo valor de la banda de valencia. Eso está en el dibujo, ¿ya? Y está en la presentación que pueden ver ahora, ¿ya? Porque ya les di el link, ¿ya? Ahí lo pueden revisar. Los electrones libres estaban en la banda de valencia. Depende, ¿ya? Si no hay energía externa, están descansando en la banda de valencia. Pero si hay energía externa, entonces ahora están en la banda de conducción. ¿Ya? ¿Más dudas? Profe, entonces, a mayor energía, conduzca algo, conduzca como energía, o sea, electricidad. Haz la pregunta de nuevo, no te entendí. Ah, que mientras mayor es la energía del gap, más cuesta como que un material Correcto. conduzca, ¿cierto? ¿No? Porque más energía Ya, tiene ok. que aplicar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces la energía del gap del mármol es mucho mayor que la energía del gap del cobre. ¿Ya? ¿Más dudas? Ya. Entonces, si no hay más dudas, dejamos hasta aquí la cátedra y nos vemos en la tarde. ¿Ya? Profe, Ok. Hasta luego. Que estén bien. profe. ¿Sí? José. O sea, le quería preguntar porque el seminario es presencial. Sí. De la sección 2. Sí. Ya, porque por ejemplo en el grupo estábamos, o sea, y ahora usted va a hacer la clase de las secciones 2, de la Sí. sección 2. Sí. Ya, porque estábamos comentando en el grupo y algunos no nos enteramos del cambio de que, bueno, que la sección 2 era presencial. O lo habíamos publicado y estaba en UCampus. Tenían que haberse Bueno, cambiado, había un aviso para cambiarse. Y ya pasó o el sea, no sé plazo. cuándo es. Sí, pero no sé qué, Ya va a no tener que sé cuál. escribir a Secretaría de Estudio o también a Coordinación Docente, a ver si te pueden aceptar que te cambies. ¿Ya? Ya. ¿Y cómo le hago para el seminario de la tarde? Va a tener O que intento justificar, conseguir. si no puede asistir, va a tener que justificarte una asistencia con el link que está en enlaces. ¿Ya? Ya. Ya. Vale. Ok. Montserrat tiene una duda. ¿Cuál es, cuál es el correo de la sección de la Secretaría de Estudio? Le gusta, voy a anotar. Le gusta arroba ciq.uchile.cl. Está grabando todavía, profe, por si acaso. Sí, sí. También le puedes preguntar a Gustavo Castro de Coordinación Docente. ¿Ya? Ya, vale, gracias. Ok. Montserrat. Profe, con respecto a eso, no sé si se va a abrir un proceso, porque igual, o sea, yo no estoy con usted ahora, pues quiero estar con usted, pero mandé un correo y como que el profesor siempre se demora mucho en contestar,
Entonces, ¿usted no podría así como pedir que se abriera un proceso para todos los que tienen como problema? Mandé un email anoche porque me llegó un email de ¿cómo se llama? La delegada de la sección 2, como a las 7 de la tarde, así que mandé un email y seguramente ahora lo están leyendo porque recién van a ser las 10, ¿ya? Y vamos a ver qué me responde, ¿ya? Ah, ya, súper. Muchas gracias, profe. Vale. Ya, me despido entonces, que estén bien.